Hola, hoy resolveremos un problemita de fuerza magnética. Muy bien, en este caso tenemos otro problemita de un alambre que está dentro de un campo magnético uniforme. Se trata de un alambre que transporta una corriente de 650 mA, es decir, 0.65 amperes, y que se dobla en esta interesante forma que parece una Z o una N al revés o algo así. La corriente o la dirección de la corriente se indica con estas flechas naranjas. Por aquí entra, se mueve hacia acá y termina saliendo por este lado. En esta región, atravesando el plano donde se encuentra nuestro alambre, sale un campo magnético uniforme de 780 Gauss. Recuerden, un Gauss es igual a 1 por 10 a la menos 4 teslas. Eso habrá que tenerlo en cuenta al momento de hacer las sustituciones finales. ¿Y qué se nos pregunta? Se nos pregunta cuál es la fuerza resultante sobre todo el alambre. Bien, ¿cómo vamos a resolver este problema? Muy sencillo, podemos considerar que se trata de tres segmentos diferentes de alambre. El segmento 1, que estaría aquí, vamos a marcarlo de una vez. Yo creo que por acá le pongo el 1. Aquí tendríamos el segmento 1. El segmento 2, que voy a colocarle su numerito por acá, que sería este segmento que va en diagonal. Y el segmento 3, que sería este último segmento, que es el segmento vertical del final. Para cada uno de ellos podemos determinar la fuerza magnética y luego simplemente hacer una suma vectorial para obtener la fuerza resultante sobre todo nuestro alambre. Creo que no lo había mencionado, pero estos puntitos indican que el campo magnético sale del plano de la figura. No va entrando, va saliendo. Esto significan estos puntitos que están colocados por toda la figura. Bien, regresando a lo de la fuerza. Normalmente la fuerza magnética sobre un alambre portador de corriente se determina mediante la siguiente expresión. Fuerza es igual a la corriente por L cruz B. ¿Qué es L? Es un vector de longitud que tiene exactamente la misma dirección que tiene la corriente y cuya magnitud es la misma que la longitud del alambre. Por ejemplo, en el alambre 1, el vector L iría hacia acá abajo, al igual que la corriente, y tendría la magnitud de 50 centímetros o 0.5 metros. Por acá está el vector de campo magnético, ese ya lo conocemos, es el que va saliendo del plano. Y eso sería todo con respecto a esta expresión. Si nosotros quisiéramos saber únicamente la magnitud de la fuerza, podríamos escribirlo de la siguiente manera. Fuerza es igual a la corriente por L por B por el seno de un ángulo alfa. ¿Qué es este ángulo alfa? Es el ángulo que se forma entre el vector de longitud y el vector de campo magnético. Ocurre algo bien interesante en figuras como esta. Fíjense que todos los vectores de longitud están sobre el plano en el que está el alambre. Por ejemplo, el primer vector de longitud va para acá abajo, el segundo vector va en diagonal hacia acá y el tercer vector va hacia acá abajo también. Pero nuestro campo magnético sale perpendicular a ese plano donde están dibujados los vectores. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos vectores de longitud siempre forman un ángulo de 90 grados con respecto a las líneas del campo magnético. Por lo tanto, nosotros podemos simplificar la expresión y tener algo de este estilo, que sería I por L por B. ¿Por qué? Porque alfa vale 90 grados y el seno de 90 grados es 1. Entonces esto se vuelve todavía más sencillo. Ya tenemos una expresión para determinar la fuerza sobre cada uno de estos alambres. Bueno, únicamente la magnitud, nos faltaría la dirección. Para eso primero vamos a dibujar un planito cartesiano y luego vamos a utilizar esta figura que está aquí en naranja, que ya les iré diciendo para qué sirve. Ok, ya apareció aquí nuestro planito cartesiano, todo chueco, pero nos va a servir bastante aunque esté así. ¿Cómo vamos a determinar las direcciones de las fuerzas? Esta figurita naranja nos va a servir muchísimo. Este arreglo nos dice cómo deben de ir acomodados los vectores de longitud, de fuerza
y de campo magnético en una situación como esta. Fíjense que aquí dibujé un puntito que significa que el campo magnético en esta figura va saliendo del plano o de este pizarrón. Si fuera el caso contrario, un campo magnético que va entrando al plano, tendríamos aquí una X. También fíjense que acá hay marcado un ángulo de 90 grados, ¿ok? Eso es muy importante también y también se repite en esta otra figura. Pero nosotros vamos a utilizar la naranja porque tenemos un campo que va saliendo del plano. Bien, vamos por el primer segmento del alambre, es decir, vamos a determinar la dirección de la fuerza 1. Tomamos esta figurita y la colocamos en nuestro alambre. Ahora, nuestro vector de longitud tendría que coincidir con el vector de longitud de este segmento de alambre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a girar nuestra figura de modo que coincidan. A ver, creo que ahí. Bien, entonces fíjense cómo el vector de longitud de la figura naranja, que es nuestra figura de ayuda, ya coincide en dirección con el vector de longitud del primer alambre, que dijimos que iba hacia abajo. Acuérdense, los vectores de longitud siempre siguen la dirección de la corriente. ¿Qué nos dice la figura? Que la fuerza 1 va hacia la izquierda, de manera perpendicular a nuestro alambre. Entonces la podemos dibujar de esa manera en nuestro plano cartesiano. Vamos a ponerla aquí y le ponemos F1. Ya está. Para el caso del alambre número 3, me voy a saltar temporalmente el alambre número 2, ocurre exactamente lo mismo. De hecho, podría mover de nuevo la figura. Fíjense que para el alambre 3, el vector de longitud también va verticalmente hacia abajo, entonces la fuerza también va hacia el lado izquierdo. Vamos a ponerla así. Y aquí tendríamos F3. ¿Ok? Y ya está, tenemos las direcciones de F1 y de F3. Nos falta todavía lo que va a suceder con el alambre de en medio. Es lo mismo, colocamos nuestra figura y la hacemos girar hasta que el vector de longitud de la figura coincida con el vector de longitud de nuestro alambre, que en este caso va más o menos así. Ahí está. ¿Ven? La corriente va en diagonal hacia arriba, nuestro vector de longitud va en diagonal hacia arriba y eso nos indica que la fuerza 2 va en esta dirección perpendicular a nuestro alambre. Vamos a dibujar la fuerza más o menos así. Esta sería la fuerza 2. Y ya está. Para eso nos va a servir este arreglito. Vamos a quitarlo porque ya no lo vamos a necesitar. Pero está bastante interesante cómo lo podemos utilizar para determinar direcciones de fuerzas. En el caso de que ustedes no quieran utilizarlo, pueden utilizar la regla de la mano derecha. También les va a funcionar. Pero siento que este método es más gráfico para aquellas personas que tienen problemitas con la regla de la mano derecha. Bien, ya tenemos dibujados nuestros vectores. Vamos a indicar de una vez sus direcciones, es decir, vamos a marcar los ángulos que les corresponden a cada uno de ellos. Bien, tal vez los voy a marcar con azul. Para F1 y F3, el ángulo que les corresponde es de 180 grados. Ese está bien fácil. Acuérdense, el ángulo debe medirse desde la parte positiva del eje X, es decir, desde esta parte, hasta donde encontremos el vector, girando siempre en el sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. Para el caso de la fuerza 2, vamos a tener un poquito más de problemas. Voy a marcar el ángulo de una vez. Sería todo este ángulo. Y de momento lo desconocemos. Para determinarlo, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a regresar a nuestra figurita. Y vamos a marcar o vamos a imaginar este triángulo rectángulo. ¿Ven? Aquí está la hipotenusa, aquí está uno de los catetos y aquí está el otro cateto. Entonces voy a determinar primero este ángulo de acá, le voy a llamar alfa. Este ángulo alfa es el que está aquí, que se forma con respecto a la horizontal, es decir, el que forma la hipotenusa, el alambre número 2, con respecto a la horizontal. Bien,
Entonces, este cateto de acá sería el cateto opuesto, que mide 50 centímetros, y esto sería la hipotenusa, que mide 70 centímetros. Dado que conozco nada más esos dos lados, lo que puedo hacer es utilizar la función trigonométrica seno. La voy a poner por acá, tal vez ya no con rojo. Quedaría de la siguiente manera. El seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, es decir, 50 centímetros. Ya no le voy a poner la unidad porque de todos modos se nos va a eliminar, sobre la hipotenusa, que son 70 centímetros. Ahí está. De ahí puedo despejar bien fácil el ángulo alfa y me va a quedar como alfa igual, me sobró una rayita, al seno inverso de 50 sobre 70. Si metemos esos valores a la calculadora, nos va a resultar que el ángulo alfa tiene una medida de aproximadamente 45.58 grados. Ahora, ese ángulo no es el ángulo que le corresponde a la fuerza 2, pero nos va a ayudar a determinarlo. Regresemos nuevamente a nuestra figurita. Nuestro vector F2 quedaba más o menos en esta dirección. Aquí, digamos, estaría F2. Recuerden, perpendicular al alambre, detalle muy importante. Y bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar una línea horizontal, justamente aquí. Y debido a nuestros amplios conocimientos de trigonometría, sabemos que este ángulo alfa y este ángulo acá marcado en azul miden exactamente lo mismo. Es decir, este ángulo de acá mide 45.58 grados. Vamos a ponerlo aquí, 45.58 grados. Entonces, yo quisiera saber este pedazo de acá, que sería esta rebanadita que está marcada acá en mi plano cartesiano. ¿Cómo le hago? Muy simple. Si de este lado ya tengo 90 grados, del otro lado, pues también debería tener 90 grados en total. Esto es un ángulo llano que corresponde justamente con el alambre que está en diagonal. Si una parte son 45.58 grados, el resto pues simplemente será su ángulo complementario, que se obtiene muy fácil. A 90 grados le restamos esta cosa y nos daría un total de 44.42 grados. Con eso ya tenemos esta rebanadita azul. Si yo quiero obtener el ángulo que está marcado en rojo, es muy simple. Es el ángulo que le falta para sumar los 360 grados. Bien, si hacemos la resta, nos va a quedar finalmente, voy a ponerlo por acá en rojito, nos va a quedar un valor de 315.58 grados. Y ya está. Ya tenemos la dirección del vector F2. El siguiente paso, ya que tenemos todas las direcciones y que sabemos hacia dónde va cada uno de los vectores, es determinar la magnitud de las tres fuerzas, pero eso es bastante sencillo, es cuestión únicamente de hacer un montón de sustituciones. La sustitución nos quedaría de esta manera. Ya de una vez puse las tres porque realmente no hay mucha diferencia entre una y otra. Recuerden, no podemos poner miliamperes, tenemos que poner esto en amperes. Lo mismo pasa con los metros, no podemos meter centímetros. Y por último, para los Gauss tampoco podemos ponerlos como tal, tenemos que ponerlos como teslas. Aquí ya está el factor de conversión, que es por 10 a la menos 4. No es muy complicado, simplemente se le agrega y ya está. Por acá aparecen los resultados de las magnitudes de cada una de las fuerzas. Tampoco es algo muy complejo de entender, es cuestión de hacer las cuentitas en la calculadora. En cuanto a unidades, ¿qué va a suceder? Eso lo voy a anotar en otro color, a lo mejor en este color de acá. Tendríamos que normalmente los teslas se pueden escribir como newtons sobre ampere por metro. Entonces tenemos newtons sobre ampere por metro de este lado y se están multiplicando por metros y por amperes. Por lo tanto, estos amperes se van con estos y estos metros se van con estos
y nos dejan únicamente newtons, que son las unidades para la fuerza. Bien, voy a aprovechar para de una vez agregar las direcciones a nuestros vectores. Vamos a mover esto un poquito, quizás hasta acá. Ok. Para el caso de F1 ya sabíamos, le ponemos aquí coma, 180 grados. Para el caso de F2 tenemos 315.58 grados. Y para el caso de F3 también tenemos 180 grados. Ahora esto simplemente es un problema de suma de vectores. Lo que tenemos que hacer en el siguiente paso es determinar las sumas de fuerzas en X y en Y, cosa que yo creo que ya saben hacer. De todos modos les pongo por acá las formulitas para determinar tanto la suma de fuerzas en X como la suma de fuerzas en Y. La única diferencia es que en X usamos el coseno y en Y usamos el seno. Ya haciendo las sustituciones que no incluí simplemente para ahorrarme un poquito de tiempo, nos va a quedar que la suma de fuerzas en X tiene que dar menos 2.53 por 10 a la menos 2 newtons y la suma de fuerzas en Y menos 2.47 por 10 a la menos 2 newtons. El siguiente paso es determinar simplemente la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Para la magnitud recuerden que la podemos encontrar de la siguiente manera. Pongamos FR es igual a la raíz cuadrada de la suma de fuerzas en X al cuadrado más la suma de fuerzas en Y también elevada al cuadrado. Bien, haciendo las sustituciones, que de nuevo no voy a poner acá, nos va a quedar un valor para la magnitud de la fuerza resultante de aproximadamente 3.53 por 10 a la menos 2 newtons. Vamos a remarcar eso. A ver, en color azul y esto lo más grueso que se pueda. Ahí tenemos la magnitud de nuestra fuerza resultante. Ya solamente nos falta la dirección. Esa también es sencilla. Si recuerdan cómo sumar vectores, tendríamos que el ángulo resultante, le voy a llamar alfa r, sería la tangente inversa de la suma de fuerzas en Y sobre la suma de fuerzas en X. De esta manera. Y bien, haciendo las operaciones en la calculadora con mucho cuidado, nos arrojaría un resultado de más o menos 44.31 grados. Igual esto lo vamos a remarcar. No sé, a lo mejor con este color de acá. No se ve muy bien. Pero bueno, al menos ahí tienen el valor. Sería 44.31 grados. Vamos a aprovechar este planito cartesiano para dibujar la ubicación de nuestra fuerza resultante. Lo vamos a hacer tal vez con negro. No creo que sea tan mala idea. Fíjense que ambas sumas, tanto de X como Y, que son las componentes del vector resultante, son negativas. Eso nos ubica en el tercer cuadrante, donde tanto X como Y son negativos. Y el ángulo de 44 grados nos dice que más o menos está a la mitad. Entonces podríamos hacer algo como esto, igual no tan chueco como lo hice yo. Y ahí tendríamos nuestro vector de fuerza resultante. Ahora, si quisiéramos saber el ángulo completo, porque este ángulo de 44 solamente es este pedacito que aparece acá, y nosotros realmente querríamos determinar pues es bien fácil. A 180 grados lo único que tenemos que hacer es sumarle el ángulo que se obtuvo acá. Eso nos daría como resultado un ángulo de más o menos 224.31 grados. Y con eso incluso podríamos escribir nuestra fuerza resultante como un vectorcito. Fuerza resultante es igual, fíjense que ya le puse la flecha de vector, a 3.53 por 10 a la menos 2 newtons, coma, vamos a mover esto un poquito,
Y acá ponemos el ángulo completo que ya les había dicho, son 224.31 grados. Ajá. De nuevo vamos a resaltarlo. Me gusta el azul, creo que se ve mucho mejor. A veces pinta, a veces no pinta. Qué curioso. Y bien, esa sería nuestra fuerza resultante en forma de vector, en su forma polar. Eso sería todo por este video. Espero que le hayan entendido, que hayan aprendido bastante y nos vemos en el siguiente.